Bueno, buenas noches. Gracias por recibirme. Es un placer poder conocer a otros hermanos, otras iglesias. Somos, a veces no nos gusta usar esta palabra, la Iglesia Universal, para no identificarnos con los brasileros, pero es la Iglesia Universal del Señor, que está en todos lados, en todo lugar, en todo el mundo. Y somos uno, un cuerpo en Cristo. Y es lindo conocer otros hermanos. Estamos unos días aquí en San Rafael, estuvimos una semana allá en Malargüe, visitamos Las Leñas, tengo 4 hijos, mi esposa Verónica, estamos casados hace 25 años, mi hijo mayor Tomás tiene 21, Jonathan tiene 17, Priscila 15 y Mateo 9 añitos. Y bueno, estuvimos en la iglesia allá de Malargüe, donde está Julio Vega y una gran cantidad de hermanos que nos han recibido muy bien. Hemos ido a Las Leñas, hemos visto la nieve, hemos visto nevar, tuvimos que poner cadena. Bueno, hicimos todas las experiencias por la gracia de Dios. Y la familia Correa y Parra, que tiene un departamentito aquí, nos prestaron el departamento donde está Yamil, los desalojamos a Yamil y nos quedamos nosotros ahí, estamos hace 2 días y nos quedaremos 1 o 2 días más, vamos a ver. Bueno, soy de la iglesia en Villarreal, Tinogasta 5850 en Buenos Aires y tengo un programa de radio todos los días de 7 a 8 de la mañana, los invito a escucharlo por Facebook, por YouTube, El Otro Enfoque. Estamos todos los días de 7 a 8, el programa queda grabado, para los que no se levantan tempranito, lo pueden escuchar en cualquier momento. ¿Alguno vio por las redes El Otro Enfoque? ¿No? Bueno, espero que a partir de ahora me busquen, se suscriban y también sigan la página de El Otro Enfoque. Vamos a abrir, si me hubieran avisado que estaban con Efesios, prepararía algo para seguir con el tema. Pero vamos al libro siguiente, Filipenses. Y ahí vamos a hacer algunas meditaciones. Y ya que es estudio esto, bueno, vamos a hacer un pantallazo de la carta de Filipenses. Filipenses tiene 4 capítulos, escrita por Pablo desde la cárcel. Vamos a hacer un resumen de cada uno de los capítulos y después nos vamos a centrar en el capítulo 4. El capítulo 1 de Filipenses nos habla del principio de la vida cristiana. Capítulo 1, principio de la vida cristiana. Capítulo 2, proyecto de la vida cristiana. Capítulo 3, el premio de la vida cristiana. Y capítulo 4, el poder de la vida cristiana. Entonces, capítulo 1 nos habla del principio de la vida cristiana. El texto clave 1:21. Capítulo 1, versículo 21, dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Capítulo 1 nos habla del principio de la vida cristiana y Cristo es el principio de la vida cristiana. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, morir al mundo y vivir para Cristo. El capítulo 2 nos habla del proyecto de la vida cristiana. El texto clave, capítulo 2, versículo 5. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El principio de la vida cristiana, capítulo 1. Proyecto de la vida cristiana, capítulo 2. Sentir como Cristo. Ser como Cristo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús y después tenemos todo el desarrollo de este capítulo que nos muestra cómo vivir a Cristo, cómo sentir como Cristo. El capítulo 3 nos habla del premio de la vida cristiana. El texto clave, versículo 14. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hay un premio para el que vive la vida cristiana sintiendo como Cristo y viviendo como Cristo. Y el capítulo 4 nos habla del poder de la vida cristiana.
Texto clave, todos seguramente lo conocen de memoria, el versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El capítulo 4 nos habla del poder en la vida cristiana. Ustedes están, dijo Esteban, viendo el libro de Efesios, cómo vivir en los últimos tiempos. Necesitamos vivir con poder. Estos tiempos son tiempos difíciles, van a venir tiempos difíciles y necesitamos el poder de Dios para vivir. Vamos a leer, vamos a leer el capítulo 4, dice así: así que, hermanos míos, amados, deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Me encanta cómo empieza este capítulo, las expresiones que utiliza Pablo, expresiones que poco a veces utilizamos. Hermanos míos, amados, deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Qué poco nos decimos que nos amamos, qué poco lo decimos en la familia, en el matrimonio, con la esposa, con el esposo, con los hijos. Te amo, hijo, te amo a la esposa, y la esposa te amo al esposo. Qué poco lo decimos, y qué poco lo decimos entre los hermanos. Hay una vieja canción que dice: yo te amo en el amor del Señor. Tenemos que amarnos unos a otros. El amor, dice el Señor Jesús, dijo que el mundo creerá cuando se amen unos a otros. Cuando el amor reine, abunde en la vida de sus hijos, el mundo creerá. Hermosa expresión. Versículo 2. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente, y también los demás colaboradores míos. Versículo 4. Y acá viene el primer punto que vamos a tratar. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Dijimos que el capítulo 4 nos habla del poder en la vida cristiana. La fuente del poder es el gozo. La fuente del poder en la vida es el gozo. Vamos a enfrentar situaciones difíciles en la vida cristiana y en los tiempos que vienen mucho más. La tenemos que enfrentar con gozo. El apóstol Pablo estaba preso y en este capítulo, en este libro, en esta carta de Filipenses, menciona la palabra gozo un montón de veces y les dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos, gócense en el Señor. El gozo, tenemos que distinguirlo, es distinto de la alegría. La palabra alegría figura una o dos veces traducida como alegría. La mayor parte es traducida como gozo. ¿Por qué? Porque hay que distinguir lo que es alegría y gozo. La alegría es de este mundo. El gozo es del cielo. La alegría es pasajera, el gozo es eterno. Yo soy de River. River gana, estoy contento, salió campeón, estamos alegres. Estamos contentos, hay unos cuando se levanta y se va, no, es de Boca. River pierde, estoy triste. Gana Boca, nuestros primos, estamos tristes. La alegría es pasajera. Ganás, estás alegre, perdés, estás triste. El gozo es eterno. La alegría es de este mundo, el gozo es del cielo. La alegría es pasajera, el gozo es eterno, porque viene de Dios. Por eso la fuente del poder es el gozo. La alegría es humana, el gozo es divino. Por eso necesitamos a Dios en nuestra vida, el poder que trae el gozo,
que lo produce Dios. La alegría la producen las cosas de este mundo, los bienes, el dinero, el fútbol y cuántas cosas más. El gozo lo produce Dios, las cosas espirituales. Por eso podemos estar gozosos en las dificultades, en los problemas. Samuel Ortiz, junto a su esposa, perdieron a Elías en un accidente de auto en Córdoba, chocó, falleció el joven, 30 años, por ahí. Tristeza absoluta. Dejó a la esposa, a los hijos, joven, no sé si lo conocían, si conocieron la historia. Bueno, pero uno lee lo que escriben y hay gozo. ¿Por qué? Porque hay esperanza. Porque dice, ahora está con su Señor. Hay tristeza en este mundo, pero hay gozo que es producido por la eternidad, por el Señor. Se cuenta que bajo la cortina de hierro en la ex Unión Soviética, lo que ahora es Rusia, había un pastor predicando el Evangelio y le dijeron, si seguís predicando te vamos a meter preso. Él dijo, yo voy a seguir predicando. Bueno, te vamos a meter preso, no me importa, le voy a predicar a los presos. Te vamos a dejar solo en una celda para que no le hables a nadie. No me importa, voy a leer la Biblia todo el día. Te vamos a sacar la Biblia. No me importa, voy a orar todo el día. Voy a estar en comunión con mi Dios. Te vamos a matar. No me importa, me voy con el Señor. No lo podían hacer sufrir. Había gozo, había seguridad. Sabían quién había creído. La fuente del poder en la vida cristiana es el gozo. La tristeza, el llanto, el crujir de dientes es el lenguaje del infierno. Ahí todo el mundo se va a quejar. Uno a veces escucha en la cola del pago fácil o del banco, todo el mundo quejándose. En la carnicería. La queja es el lenguaje de este mundo. Todo el mundo se queja, y a veces hasta nosotros, que hace calor o que hace frío. Y vivimos quejándonos. El lenguaje del cielo es el gozo. El lenguaje del cielo es el gozo. Es dar gracias por todo, estar siempre gozosos. He aprendido a contentarme, dice Pablo, a tener gozo, cualquiera sea mi situación, en abundancia y en escasez. Cualquiera sea, he aprendido. La fuente del poder es el gozo. ¿Querés tener poder en tu vida? Necesitamos vivir gozosos. Vamos a ir rápido, ya que esto es un estudio, que uno busque Salmo 81.1. Uno solo. Otro busque Deuteronomio 28.47. Vamos a hacer así, a ver, para que todos puedan buscar. Acá el que está de rojo primero, buscás Salmo 81.1. Esteban, bueno, dale, Deuteronomio, Esteban, Salmo 81.1. Otro, Primera Tesalonicenses 1.6, ¿quién lo busca? Que yo no sé los nombres. Ahí el señor que está atrás, adelante de Esteban. Primera Tesalonicenses 1.6. Allá la señora que está acá, Hebreos 12.2. Vos que estás con el teléfono, Hechos 20.24. La que está al lado, 2 Corintios 9.7. ¿Alguien más por allá? Ahí, el señor, Nehemías 12.44. Deuteronomio 28.47-48. Y un último, Proverbios 15.13. ¿Alguien que lo busque? Proverbios 15.13. Bueno, vamos. Esteban, Salmo 81.1. ¿Qué dice? Cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra, al Dios de Jacob, acabad con júbilo. Cantar con gozo. Cantar con gozo. He estado en algunas congregaciones donde cantan, parece, sin instrumentos, lento.
el Señor recibe también esa adoración, seguramente. Pero hay que cantar con gozo, con alegría. El pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, es el Salmo, el libro más largo de la Biblia, gozo, alegría, cantar con gozo. Deuteronomio 28. Por cuanto no servisteis a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón. Hasta ahí nomás. Servir al Señor con gozo, con alegría. No podemos estar barriendo, pintando con tristeza, quejándonos. Servir con gozo. Primera Tesalonicenses 1:6. Primera Tesalonicenses 1:6. ¿O me equivoqué yo? Ah, sí, ahí está. Ahí está. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo. Recibir la palabra con gozo. Cuando escuchamos la palabra de Dios, cuando el Señor nos habla, recibirla con gozo. Un hermano dice, bueno, a veces la palabra nos cachetea. Bueno, recibamos ese golpe, ese espadeo de Dios, esa estocada de Dios con gozo. Y a pesar de estar en tribulación, hay que recibir la palabra, las promesas del Señor con gozo. Hebreos 12:2. ¿Quién lo tenía? Él puso el gozo delante de la cruz. Enfrentó la cruz con gozo. Hay que enfrentar lo que el Señor nos pide, llevar la cruz a nosotros con gozo. Hechos 20:24. Acabar la carrera con gozo. Tenemos una carrera por delante, una gran nube de testigos que nos miran. Acabar la carrera con gozo. 2 Corintios 9:7. Con dador alegre, dar con gozo. El último, en Nehemías 12:44. Y había otro más por ahí también. 12:44. Sí. En aquel día fueron puestos varones sobre las cámaras de los tesoros, de las ofrendas, de las primicias y de los diezmos, para recoger en ellas de los ejidos de las ciudades las porciones legales para los sacerdotes y levitas, porque era grande el gozo de Judá con respecto a los sacerdotes y levitas que servían. Habían ofrendado con gozo. Y Proverbios 15:13. El corazón alegre, el corazón con gozo, hermosea el rostro. Ahí tenemos lifting sin cirugía, digo yo, para las chicas. ¿Querés tener un rostro hermoso? Corazón alegre. El corazón alegre hermosea el rostro. Gozo. La fuente del poder en la vida cristiana es el gozo. Los demás van a querer ser cristianos si nos ven gozosos. Porque muchos dicen, ¿qué es ser cristiano? Son todos aburridos. No bailan, no salen, están todo el día aburridos, tristes. No, esa no es la vida cristiana. La vida cristiana es una vida de gozo, de alegría, de poder, de disfrute en todos los órdenes en el Señor. La fuente del poder es el gozo. El secreto del poder es lo que vamos a hacer después.
es la oración. Dice el versículo 5 en adelante: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La fuente del poder es el gozo. El secreto del poder es la oración. Necesitamos orar. El secreto del poder es la oración. ¿Por qué? El Señor lo dice. Cuando ores en secreto, en tu cámara secreta, Dios te recompensará en público. El secreto del poder es la oración. Hoy leía algo que lo voy a buscar porque lo tengo en el teléfono y lo quiero leer literal. Esto tiene que ver con el tema que ustedes están viendo en Efesios. Dice, las cosas no van a cambiar en este mundo, van a ir de peor en peor y solo se van a mantener en pie los hombres y mujeres de oración. ¿En qué frase? La leí hoy. Las cosas no van a cambiar, van a ir de mal en peor y solo se van a mantener en pie los hombres y mujeres de oración. Por eso necesitamos la oración. Muchos están afanados, con ansiedad. El Señor dice, no os afanéis por nada. Buscar al Señor en oración y Él nos va a dar todas las cosas. Con la oración tenemos comunión con el Señor. Vamos a Mateo capítulo 6. Vamos a ir rápido a Mateo capítulo 6, donde el Señor nos habla de la oración. Y vamos a sacar de ahí 2 o 3 principios o enseñanzas, o a recordarlas porque seguramente las conocemos. Mateo capítulo 6. Versículo 5 dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Por eso digo, el secreto del poder es la oración. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Acá hay un principio que lo saco de Hebreos, capítulo 11. Vamos a Hebreos, porque quiero que les quede este concepto bien fresco. Dice Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Versículo 2. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Versículo 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Lo que se ve en tu vida se construye cuando nadie te ve. Por eso dice, cuando ores, entra en secreto. Lo que hagas en secreto, Dios lo recompensará en público. Lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Lo que se ve en tu vida hoy es el producto, el resultado de lo que no se ve. Del tiempo que pasás en oración, del tiempo que pasás estudiando la Biblia, del tiempo que pasás en comunión con Él. Lo que se ve es el producto de lo que haces cuando nadie te ve. Por eso el Señor dice, entra en tu aposento, secreto, cerrada la puerta,
y el Señor te recompensará en público. Ahí la oración modelo que el Señor nos dejó, venga tu reino, dependencia, confesión, perdón. Necesitamos de la oración. Ese es el ejercicio espiritual que nos da poder. Una vida de oración. Lamentablemente pasa en casi todas las iglesias, las reuniones de oración son las menos concurridas. Y la iglesia no tiene poder. Muchos dicen, bueno, pero yo oro en casa. Sí, está bien, si oras en casa vas a venir a la reunión de oración. Porque lo que hagas en secreto se va a ver en público. Si disfrutás del tiempo de oración en casa, lo vas a disfrutar en la congregación. Por eso necesitamos vidas de poder. La fuente del poder es el gozo. El secreto del poder es la oración. Necesitamos orar. Yo terminé el año pasado una tecnicatura en teología, 3 años estudiando en el Instituto Juan Amos Comenio, y en toda la carrera de teología y en todos los estudios que se hacen en teología, no hay un estudio sobre la oración. Aníbal Palazzo, uno de los pastores de la iglesia en Villarreal, fue al Instituto Palabra de Vida. Lo invitaron a que dé un estudio sobre la oración. Entonces Aníbal Palazzo, estaban todos los alumnos ahí, como ustedes ahora, y dice, bueno, yo vengo a enseñarles sobre la oración. La oración se hace orando. Todos de rodillas vamos a orar. Y les hizo poner a todos de rodillas y pasaron 1 hora orando. Y después le dio algunos textos de la otra hora de clase. Pero la oración se aprende orando. Por eso no hay poder en la vida, por eso no hay poder en la congregación, porque no se ora, no se depende de Dios. Vamos al tercer punto. La fuente del poder es el gozo. El secreto del poder es la oración. El santuario del poder es la mente. Versículo 8 de Filipenses. Lo leíamos, lo tenemos ahí después. 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. La fuente del poder es el gozo, el secreto del poder es la oración, el santuario del poder es la mente. Sos lo que pensás. Proverbios 23:7 dice, tal su pensamiento, tal es él. Descartes, un filósofo, dijo, pienso, luego existo. Pero antes de Descartes ya lo había dicho el Señor, ya lo había escrito Salomón. Tal es el pensamiento en su corazón, tal es él. Sos lo que pensás. Sos el producto de tus pensamientos. Somos lo que pensamos. Por eso tenemos que llenar la mente con la palabra de Dios. Necesitamos el santuario de nuestra vida, de todo lo que somos es la mente. El Señor dijo, lo que contamina es lo que sale del corazón, no lo que entra. Pero de lo que entra es después lo que va a salir. Muchos dicen, bueno, lo importante es lo que hay adentro y no el exterior. El exterior es importante también, porque lo que hay adentro después va a salir. Estos días veía un ejemplo, dice, si usted va a comprar una banana, ¿qué te comes de la banana? ¿Lo que está afuera o lo que está adentro? Lo que está adentro. Perfecto. Pero cuando la vas a comprar, ¿qué mirás? ¿Lo de afuera o lo de adentro? Es tan importante lo de afuera como lo de adentro. Porque si la ves negra, marchita, sabés que lo de adentro. Muchos piensan que el exterior no es importante. Y el exterior es importante, porque es lo que reflejamos.
lo que tengamos en la mente lo vamos a reflejar en nuestro diario vivir. Cómo vestimos, cómo hablamos, cómo actuamos, cómo nos comportamos. Por eso hay que llenar nuestra mente con todo lo verdadero, con todo lo honesto, con todo lo justo, con todo lo puro, con todo lo que es amable, con todo lo que es de buen nombre, con todo lo que haya virtud y con todo lo que sea de alabanza, digno de alabanza. Llenar nuestra mente como una computadora, como un teléfono, llenarlo con cosas buenas y después usarlas y aplicarlo en nuestra vida. No vamos a saber textos de memorias o aplicar textos o aconsejar si primero no lo hemos estudiado, si primero no lo hemos memorizado. El Espíritu Santo nos enseña, nos muestra, nos guía, pero va a revelarnos todo lo que ya esté en nuestro corazón y en nuestra mente. Por eso el santuario del poder es la mente. Vamos a reflejar y a sacar todo lo que haya adentro. ¿Qué estás metiendo en tu vida? ¿Cuántas horas le dedicas al estudio? ¿Cuántas horas estás en internet? ¿Cuántas horas mirás televisión? ¿Cuántos partidos ves? 2 horas dura un partido de fútbol. ¿Estás estudiando la Biblia 2 horas? A lo que le dediques más tiempo, eso va a dominar tu vida. Eso va a dominar tu corazón. Hay que llenar nuestra mente con la mente de Cristo, dice la palabra. La fuente del poder es el gozo, el secreto del poder es la oración, el santuario del poder es la mente, la satisfacción del poder es Cristo. Lo hemos leído, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos a leerlo desde el versículo 10. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícito, pero faltaba oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente, sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, hiciste bien en participar conmigo en mi tribulación, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Hasta aquí nomás. El apóstol había emprendido ese viaje misionero, llegó a Filipos, llevaba el Evangelio, tenía escasez, algunos ofrendaban, otros no, pero él aprendió a depender de Cristo. Aníbal Palazzo, siempre lo menciono porque me enseñó mucho. Aníbal siempre me decía, Fernando, aprende a depender más de Dios y menos de las personas. Porque a veces está bien depender de las personas, pero hay que aprender a depender de Dios en primer lugar y después de las personas, porque las personas a veces te fallan. Y cuando te fallan uno se decepciona. Y cuando se decepciona uno tiende a dejar de confiar en el Señor, en la iglesia y en lo que Dios ha planeado y tiene preparado para nuestra vida. Hay que aprender a depender de Dios. Las personas son importantes. Tenemos responsabilidad. Pero en primer lugar tiene que estar Dios. Dios formó la iglesia somos todos nosotros. Hay un libro de Carlos Morri que salió hace poquito, Deberes Mutuos. Todo lo que tenemos que hacer unos a otros, animarnos unos a otros, orar los unos por los otros, sostenernos unos a otros, animarnos unos a otros, esperarnos unos a otros. Bueno,
todo, amados los unos a los otros, perdonados los unos a los otros. Todo eso lo tenemos que practicar. Pero si hay alguien que no lo practica conmigo, no nos tenemos que decepcionar. El poder de nuestra vida está en Cristo. En Él debemos confiar, depender y sostenernos. ¿Por qué? Porque todo viene de Él. Él es la fuente del poder, el secreto del poder, el santuario del poder. Todo depende de Cristo. Por eso se nos llamó cristiano por primera vez. Porque eran pequeños Cristos. Nelly Erickson dice, todos nosotros somos pequeños Cristos. Tenemos que parecernos a Cristo. Y cuando Cristo llene nuestra vida, vamos a tener ese poder ilimitado que viene del cielo. Vamos a ser más que vencedores. Para enfrentar estos últimos tiempos, que van a ser difíciles, que van a ser complicados, pero con Cristo tenemos poder. Porque la fuente del poder es el gozo, porque el secreto del poder es la oración, porque el santuario del poder es la mente, pero la satisfacción del poder es Cristo. Por eso dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿A qué cosa tenemos que morir para tener a Cristo? Morir al mundo, morir al pecado, morir a nuestra propia concupiscencia, a nosotros mismos. Somos nuestro principal enemigo. Nuestros hermanos pentecostales son hermanos, se van a ir con el Señor, muchos, otros el Señor sabe el corazón de cada uno, pero ellos le echan la culpa a Satanás de todo. Cualquier resfrío, culpa de Satanás. Me caí, Satanás. Le echan la culpa de todo al diablo. Tiene mucha culpa, pero nosotros somos nuestro principal problema. Cuando no dependemos de Cristo, todos sabemos lo que tenemos que hacer, en todos los órdenes de nuestra vida. Los que estamos un poquito gorditos sabemos lo que tenemos que hacer para adelgazar. Menos azúcar, que le está echando ahí el hermano, comer menos, lo sabemos, pero no lo hacemos. La mayoría de los hombres y mujeres que fuman saben lo que tienen que hacer para dejar de fumar. Los que se drogan no lo hacen. El problema no es saber o conocer, el problema es querer hacerlo. Sabemos cómo llevar un matrimonio en el Señor, cómo complacer a nuestra esposa, con un bomboncito, con unas flores, pero no lo hacemos. Las esposas saben, los hijos saben lo que tienen que hacer, que obedecer a sus padres, pero no lo hacen. El problema no es que no sabemos, el problema es que no queremos. Por eso necesitamos obedecer a Cristo. Sabemos textos de memoria, sabemos sus promesas, sabemos los mandamientos, sabemos todo. Pero solamente vamos a tener el poder de Cristo en nuestra vida cuando obedecemos. Eso va a marcar la diferencia en mi vida y en tu vida. La obediencia. La obediencia te va a dar poder. La obediencia al gozo. La obediencia a la oración. La obediencia a su palabra. A llenar nuestra mente, a pensar en Cristo. Y la obediencia a Cristo. Solamente vamos a tener poder si seguimos estos principios. Porque los tiempos que vienen van a ser difíciles. El Señor viene pronto, decía el texto. Vamos a leerlo. Versículo 5. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. El Señor está cerca. El Señor viene pronto. Muchos dicen, bueno, los acontecimientos mundiales, lo que está pasando, la pandemia, la guerra de Ucrania, no hace falta que se cumpla nada para que el Señor venga. La venida del Señor es inminente. No hay nada, ninguna profecía que se tenga que cumplir. Ya está todo cumplido, está todo hecho. El Señor puede venir ahora, en este momento. No hace falta que se cumpla nada.
Por eso el Señor está cerca. El Señor viene y quiere encontrarnos viviendo con poder, con gozo, en oración, con su palabra en nuestra mente y corazón, viviendo el poder de Cristo. Si el Señor viniera hoy, ¿cómo nos va a encontrar? Bueno, a partir de este momento llenos de poder. Que podamos estar así cada día hasta que el Señor nos venga a buscar. Vamos a orar. Y después van a seguir orando. Pero vamos a inclinar nuestros rostros y decirle, Señor, quiero tener una vida de poder. Señor, quiero tener esta fuente del poder que es el gozo. Quiero vivir el secreto del poder que es la oración. Ayúdame a depender cada día en oración, a enfrentar nuestras dificultades con gozo, a llenar nuestra mente. Señor, ayúdame a memorizar textos cada día, a leer tu palabra. Señor, quiero llenarme de ti, porque quiero vivir con poder. Padre, te damos gracias por este tiempo que pudimos pasar meditando en tu palabra, escuchando tu voz. Gracias porque nos has dejado el modelo para seguir, que es Cristo, el cual enfrentó la cruz con gozo, el cual dependía siempre de ti en oración, el cual sabía tu palabra desde niño, crecía en el conocimiento de tu palabra. Y cuando tuvo que enfrentar el enemigo, lo hizo con tu palabra. Ayúdanos a llenarnos de tu palabra. Ayúdanos a llenarnos de Cristo, para que podamos vivir de poder en poder y de esa manera honrarte, de esa manera hacer que el Evangelio corra cada día más en el lugar que tú nos pongas. Te pedimos todo esto agradecidos en el nombre del Señor Jesús. Amén.